tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios que ha hecho morar en nuestras vidas, como siempre, para ser instruidos, para ser tomados de la mano, para ser llevados y encaminados por nuestro Señor en este camino precioso, pero no deja de ser estrecho, el cual nuestro Señor trazó o hizo con su preciosa sangre, ¿verdad? Entonces hay que seguir escudriñando, leyendo, en oración, en comunión con nuestro Señor, para pues seguir andando este camino tan precioso. Muy bien, el tema que nos toca, que nos compete esta semana es ¿de qué espíritu somos? Pero como pregunta, ¿verdad? ¿De qué espíritu somos? Y vamos a ver la porción del capítulo 9, 55, 51 al 56. Eso es lo que vamos a ver. Tenemos en nuestra hojita ahí un objetivo y dice así: reconocer que si Cristo vino a salvar las almas de los hombres y no a perderlas, nosotros como Iglesia de Cristo debemos procurar también lo mismo al ministrar y al orar por otros. Esta parte de la escritura tan cortita pero tan sustanciosa como muchas, como toda la escritura, no es preciosa y poderosa, nos va a mostrar parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, de nuestro sentir en el sentido que siempre estamos accionando conforme a lo que vemos, cuando el Señor no hace eso. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, conoce la palabra antes de que la digamos, cuando está en nuestra boca. O sea, Él sabe perfectamente bien todo. Entonces, lo que nos va a enseñar el Señor el día de hoy, es exactamente esa parte de poder visualizar lo eterno antes que podamos, lo quisiera llamar hasta dar un juicio incorrecto para tal o cual persona. La verdad es que es complicado, sabiendo nuestra naturaleza y nuestro comportamiento, porque ahorita vamos a ver este par de discípulos, que ninguno de nosotros va a ser diferente a ellos, ¿verdad? Y nos vamos a reflejar en muchas de las cosas que nos pasan, de pronto accionando nuestra naturaleza carnal hacia los demás, antes que ver lo espiritual. Y nos pasa porque pues eso es lo que vivimos cotidianamente. Bueno, la enseñanza es para que observemos y para que nos pase lo menos posible, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno. Tenemos un versículo a memorizar que es el 56 y dice así: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ese es el 56, ¿ok? Para la próxima semana yo sé que lo van a traer bien filosos todos, ¿verdad? Los vamos, sí, claro. Bueno, yo ya patiné más que todos. Ya decía yo, como los niños, cuando se los enseñó a los niños en Crucevilla. Cualquiera. Sí, adelante. Ok, tenemos un contexto ahí en la hojita. Hermanita Leti, ¿me ayudas con el contexto? Claro que sí. Dice: después de los eventos de Lucas 9, solo se mencionan en este evangelio 2 días de reposo, en los que el Señor continúa ministrando o enseñando.
que es Lucas 13:10 y 14:1. Y un tercer día de reposo que viene después de la crucifixión. Lucas 23, del 54 al 56. Por lo que es probable que los eventos de estos versos se encuentren solo a 3 semanas de la crucifixión. El Señor Jesús se encamina a Jerusalén. Lucas 13, 22, 17, 11 y 18, 31. Probablemente ya no está quedándose en cada aldea el tiempo que solía para atender a todas las personas en necesidad. Es correcto, es lo que se aprecia, Sí, es lo que se aprecia. Pero me encanta de que como quiera pues se le pone que por lo que es probable, ¿verdad? O sea, es una probabilidad muy alta, ¿verdad? Lo que sí podemos observar casi es que a partir de este capítulo 9 en adelante ya son las últimas semanas de nuestro Señor antes de la crucifixión, y de hecho ya nos lo dijo que ya se iba a encaminar a Jerusalén, y ya esta parte de este evento que vamos a ver ahorita ya es camino a Jerusalén, y vamos a ver que se pone ahí en una aldea, ¿verdad? De Samaria. Pero bueno, muy bien, continuamos, y dice así, versículo 51, leo, y dice, tenemos cuatro bloques ahí, casi en los versículos del 51 es el mensaje completo, 52 y 53 el mensaje rechazado, 54 el mensaje mal interpretado, y en el 55 y 56 el mensaje correcto ministrado con el espíritu correcto. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar versículo 51, leo, y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí ya nos está diciendo que ya se reafirmó su rostro, es decir, el Señor dijo, voy a hacer lo que tengo que hacer, y se encaminó a Jerusalén. Así nos lo dicta ya el versículo 51, y eso es lo que estaba ya pasando, ¿no? ¿Qué tiempo es el que se había cumplido? El tiempo en que él había de ser recibido arriba. El tiempo en el que él había de ser recibido arriba. Ok. Y me encanta porque aquí Lucas escribe eso, obviamente por medio del Espíritu, pero no solo dice que no se iba a ir de ese momento arriba, sino que tenía que pasar toda la obra a la que vino a hacer nuestro Señor, ¿no? Y ya reafirmó su rostro, y se estaba encaminando a Jerusalén, pero ya había llegado el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, es decir, que cumpliera su obra, no solo eso, sino que fuera recibido, es decir, el evangelio completo, lo que dice ahí, el mensaje completo, ¿no? En el subtítulo. Padecer por los hombres, morir, entregar su vida, ser sepultado y al tercer día resucitar, y no solo eso, sino ascender y posicionarse de donde un día vino, ¿verdad? Que es de la diestra del Padre, es decir, de la acción del Padre, ¿verdad? El verbo, la acción, la diestra, pues, habla de lo mismo, de la acción de Dios, Jesús mismo. Siguiente pregunta: ¿qué hizo el Señor Jesús en ese momento? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora sí, en ese momento él ya sabía, lo ha sabido siempre, ¿verdad? El punto es de que estoy diciendo, ya en ese momento ya él decide, porque sabe que ya es el tiempo que se cumplió, y él sabe en qué momento tenía que entregar él su vida, ¿verdad? Todo estaba
plasmado, todo estaba en una agenda perfecta de nuestro Señor y tenía que ser el día que ocurrió. Ahorita apenas estamos viendo que Él manifestó que ya era el tiempo, reafirmó su rostro y se encaminó a Jerusalén. Yo busqué lo que significaba afirmó su rostro en la nueva versión NTV, y lo que dice, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Porque afirmó su rostro. Sí, o sea, es decir, sí, ya no hay nada que me pare, voy hacia allá. Sí, voy hacia allá. Y no es sencillo, ¿verdad? Entonces, ya sabía lo que iba. Por supuesto, claro. lo leemos y lo pasamos así, lo explicamos, pero pues verdaderamente para nuestro Señor no fue sencilla manifestar toda la obra que manifestó por nuestros pecados, o sea, por la falta de nosotros hacia su palabra para poder comprarnos y llevarnos y presentarnos delante de Él limpios y sin mancha. O sea, no es sencillo. De pronto lo analizo y a veces yo creo que lo analizo de más, pero pues el Señor me da esa visión, digámoslo así, o sea, de poder observar esto que estaba pasando, porque yo lo veo desde que se presentó en su pueblo Nazaret y decirles, yo soy el Mesías. O sea, no era sencillo, ¿verdad? Es como si cada uno de nosotros nomás piénselo, ¿verdad? O sea, ve a la colonia en donde creciste y ve y diles, ¿verdad? O sea, imagínate, ¿verdad? Obviamente hay que compararlas, lo entiendo, pero nuestro Señor era 100% hombre, ¿verdad? Y había crecido ahí, y por eso es que en ese momento lo quisieron despeñar, ¿verdad? Pero obviamente pues no ha llegado su momento está apenas a punto de llegar, ¿no? Dice ahí, hay un casi como comentario, dice, no tenemos el énfasis del verso, el tiempo se cumplía, no solo que el Señor pasara a la cruz, sino que resucitara y que fuera recibido arriba. Es lo que había comentado, ¿no? O sea, es toda la obra, o sea, no es solamente de que, ya en ese momento está listo para que lo reciban arriba, no, está listo para que haga toda la obra hasta que sea recibido arriba, ¿no? Empieza a tomar relevancia el haber hablado antes con Moisés y con Elías para decirles lo que iba a hacer. De hecho no lo dijo la palabra que sí, entonces empieza a tomar esa relevancia, ¿no? Que el Señor les estaba dando la instrucción de lo que iba a pasar, ¿verdad? A la ley y a los profetas, los que habían hablado de Él, los que habían señalado su venida. Increíble, o sea, el Señor nos empieza a hablar contundentemente de que Él tenía planeada la obra desde antes de la fundación del mundo, para acabar pronto, ¿verdad? Aunque nuestra cabeza no lo pueda entender, esto es así, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Continuamos. Versículo 52. Amor, ¿me ayudas con el 5.2? Fuerte y claro. 52. Pues nomás 52 para contestar la preguntita esta. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerlo preparativo. Amén, gracias. Así es. Entonces dice que, bueno, pues ya se encaminaron, pero mandó por delante, dice, a 2 de sus discípulos, ¿verdad?
envió mensajeros delante de él, los cuales, no miento, no dice si son 2 o 4, simplemente mandó mensajeros, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces, ¿a qué fueron enviados los mensajeros a una aldea de samaritanos? Para Para hacer hacer los los preparativos. Así es, a hacerle preparativos. Muy bien. Vamos a continuar. Versículo 53. Hermanita Carmen. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amén. Dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Podemos recordar que los samaritanos y los judíos pues no se llevaban, ¿verdad? En ese tiempo, digo, no sé si ahora, pero en ese tiempo eran enemigos acérrimos, ¿verdad? O sea, y bueno, dice que no les recibieron, porque pues obviamente les reconocieron que eran judíos, iban vestidos como para las fiestas y pues no les recibieron, ¿verdad? Me gustaría leer ahí en nuestras hojitas, dice ahí en otras ocasiones. Hermanita Laura, ¿me ayuda con eso? Sí. En otras ocasiones las multitudes detenían al Señor. Lucas 4:42. Pero ahora Él solo estaría en esa aldea por un breve momento y quizás no el tiempo que esperaba. Así es, bueno, eso es parte del comentario ahí, ¿verdad? que pusieron. Pero la pregunta en sí, ¿por qué no le recibieron al Señor Jesús? Porque su Porque aspecto eso es era como de ir a Jerusalén. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A mí, cuando lo leímos Laura y yo eso, su aspecto era como de ir a Jerusalén, decíamos, ¿de qué se trata? Sí, O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, en esa decisión, o sea, yo voy a donde el Padre me envió a lo que Él dijo y de aquí no me muevo, o sea, yo voy para allá, entonces no se detenía y eso pues molestaba a la gente. Sí, claro. Ellos buscaban los... Sí, y bueno, ese sí, por supuesto que era una, y la otra yo me imagino que pues obviamente toda la vestimenta y todo, ¿no? Y le reconocían que eran judíos y pues de alguna manera no le recibieron. Me preguntaba a mi hija Laura en la mañana, papá, pero muchos ya se habían convertido a Jesús. Le digo, sí, muchos en Samaria, pero era una aldea de Samaria, ¿verdad? O sea, no precisamente todas, y a lo mejor no toda la gente lo corrió, sino simple y sencillamente pues no le recibieron, ¿verdad? De ahí no los simplemente, como dice la escritura, ¿verdad? Que no los recibieron. Hermano, perdón, el hermano de León hacer comentario de que como ahí dice su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea que no se iba a quedar mucho tiempo con ellos, entonces dijeron pues ¿para qué? ¿Para qué hacemos preparativos, verdad? Pues si se va a ir mejor no hacemos nada. Sí, no, y tanto Decidieron no digo, recibir. porque al final de cuentas muchos lo buscaban más por los milagros y por las sanaciones y por, o sea, entonces dijeron, no, No pues nos va a conviene. multiplicar, no nos va a multiplicar pan, pues ya. Así de joven. Sí, así es. Sí, gran parte tiene que ver en eso, en la premura en la que se le veía, ¿no? De que no iba a hacer una larga estancia en ninguna de los pueblos donde pasaron, las aldeas, como se les llama, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario aparte? Muy bien. Versículo 54. Hermanita Leti Corona, ¿me ayuda con el 54? Sí, como no. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Amén, gracias. Y bueno, aquí está esta declaración en el versículo 54, en donde estos discípulos vieron lo que estaba pasando, y dice quiénes, Jacobo y Juan, y dice lo que le dijeron al Señor, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, la idea era acabar con ellos. Me haces algo, me la vas a pagar. Sí me explico, empezar con ese sentir. Con ese juicio sin misericordia. Con ese juicio sin misericordia. Bueno, qué comentario, sí es, exactamente. Con ese juicio sin misericordia y terrenal temporal completamente, ¿no? O sea, pues es lo que estamos observando. Me la haces, me la pagas, ¿verdad? Pero claro, le comentaron al Señor y todavía lo que querían hacer no era con sus propias manos, sino utilizar el poder de Dios o el poder de nuestro Señor para acabar con estas personas que, entre comillas, pues no les recibieron, les hicieron mala cara o simplemente no los aceptaron, ¿no? En ese momento. Obviamente, para que hayan comentado esto, que descienda fuego del cielo como hizo Elías, es decir, pues conocían la escritura, ¿verdad? Conocían lo que había pasado en el pasado con Elías, y ya para ese momento conocían el poder de Jesús, lo que Jesús podía hacer, o sea, ya había demostrado todo nuestro Señor, o sea, ya en este momento ya iba para Jerusalén, había resucitado muertos como lo que vimos, había calmado tempestades, había sanado, dale vista a los ciegos, levantado paralíticos y demás, ¿no? Entonces ellos no dudaron ni un momento en que si el Señor lo decía iba a ocurrir. Pero pues es impresionante cómo alguno de nosotros, digo algunos, por decir que yo pienso que todos hemos caído en esta parte, ¿no? Dejándonos llevar siempre por lo que vemos, ¿verdad? Y a veces no hacemos un juicio tal así de que quieras deshacerte de tal o cual persona, pero sí puedes juzgar, sí hemos podido a lo mejor juzgar alguna vez y decir, ¿verdad? O sea, no, bueno, pues pues esta persona no va a poder ser salva, o sea, pero pues eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? O sea, y lo mismo, ponernos a pensar, bueno, es que ellos no están diciendo eso, pues los quieren eliminar, o sea, los quieren matar y sacar de este mundo, desterrarlos de este mundo. Y obviamente es por el sentimiento es odio, o sea, es rencor, es enojo, es ira. Por supuesto, esto siempre se maneja se ve que es una decisión carnal 100%. Por eso es que Jesús, cuando le reprende, me encanta, porque nuestro Señor nos reprende con amor, buenas tardes, con amor y con paciencia, es decir, ¿cuántas veces no hemos fallado? Hablo por mí, pero pues, hablo por los discípulos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces los discípulos no han dicho, hecho, manifestado y dicho cosas que el Señor dice, no es por ahí, o sea, es por acá, ¿verdad? No es en la carne, no es terrenal, sino es espiritual el asunto, ¿verdad? Y se trata de misericordia, al final nos lo va a declarar, ¿no? De estos versículos. No se trata de juicio, hoy no se trata de juicio, se trata de misericordia. Y hace ratito toqué el tema de cuando él se presentó en Nazaret, ¿no? Y que leyó este versículo y medio, que nosotros tenemos con versículos, en aquel tiempo era un rollo, y leyó ese pedazo y paró allí, ¿verdad? O sea, porque
porque la venganza no era para este tiempo, la venganza es para la segunda venida de nuestro Señor. Y por eso es que no hablamos de juicio, sino de misericordia, ¿no? Los discípulos debieron haber dicho, para los samaritanos, sí, también para los samaritanos y para todo el mundo. O sea, la misericordia es extensa de nuestro Señor, ¿verdad? Y la multiforme gracia, pues solo Él la puede determinar de qué manera, cómo, a quién y por qué, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para ni juzgar ni para decir este no y este sí, Señor. O sea, no se ve a leguas, no es lo que ves, ¿verdad? No es lo que ves, exactamente es eso. ¿Quiénes fueron los que hicieron la pregunta del Señor? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. ¿Qué preguntaron? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Wow. Pues sí, lo lees y de pronto se te hace como que, wow, qué bárbaro, ¿no? Pero yo, o sea, yo levanto la mano, o sea, es decir, he pasado por ese sentimiento. Sí. Y creo que todos lo hemos hecho, pero pues que el Señor nos hable, ¿verdad? Que el Señor nos hable adelante. Me acordé de este versículo, me acordé de Romanos 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y esa venganza es exactamente la segunda venida, no esta que estaba pasando, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Y la venganza es del Señor, no nuestra. El juicio es de Él. Nosotros no tenemos la capacidad de juicio, ¿verdad? De poder decir tú sí, tú no, y pedirle al Señor que mande fuego para desaparecerlo, ¿no? Pero Yo pasa. estoy buscando un versículo, porque yo me acuerdo una vez hicimos un estudio en la iglesia con el grupo de mujeres de eso, de precisamente el juicio, a quién es dado el juzgar. Y el dado a juzgar es, Dios le da eso a Jesús, que él tiene la autoridad para juzgar. Pero también da autoridad y dice, juzguen de qué espíritu son, nos dice a sus hijos. O sea, también, o sea, qué cuidado tenemos que ver, o sea, con qué, o sea, la misericordia y la verdad. Porque si no, ¿cómo vas a hacer un juicio? ¿En tu carne? ¿Cuántos más ya mandamos ahí no, ese se va a ir al infierno, no hay que hacer por él? No, definitivamente. No. Y por eso es que ahorita vamos a llegar a ese punto del espíritu, ¿verdad? Porque sí, o sea, pues el hombre no tiene capacidad de juicio. Cuando el Señor ya le dice a sus hijos que vamos a juzgar, sí, relativamente sí, pero no es sacando el dedo y decir, a ver, tú sí, tú no es así, es con tu comportamiento. Es decir, a ver si me alcanzo a explicar ahorita. Jesús dice, no me acuerdo en qué versículo, pero Jesús dice, les dice a los judíos, les dice, a ustedes los va a enjuiciar, no es exactamente esa palabra, pero él habla del juicio, la ley de Moisés. A ustedes Moisés los va a juzgar, esa es la palabra. También habla en otro momento de que la reina del sur los va a juzgar, pero no es porque venga la reina del sur y les diga, a ver, tú sí, tú no, es con lo que hizo ella, ¿verdad? O sea, recuerdan lo de la reina del sur y está en la escritura, o sea, la reina del sur vino de muy lejos para comprobar que lo que se decía de Salomón
era correcto y vino a probar, ¿verdad? Y vino de muy lejos. Ustedes que tienen aquí a alguien más grande que Salomón y más grande que la ley, o sea, ella los va a juzgar. Vuelvo a repetir, no ella diciendo tú sí, tú no, no, con lo que ella hizo. Lo mismo, el pregonero de justicia juzgó al pueblo porque no creyeron. Cada vez que Noé clavaba una madera en el arca, en un tiempo en donde jamás se había visto llover, y él les decía que iba a llover y que iba a caer tanta agua que se iba a inundar todo, con cada madera de sus acciones, con cada trabajo, cada día laborando, haciendo el arca, obedeciéndole a Dios, está juzgando al pueblo. Por eso es que cuando nos toque juicio, o sea, nomás quería llegar bien a ese punto. No es que nosotros vayamos a juzgar sacando el dedo, vas a juzgar a los demás con tu comportamiento. No es para condenar. No, es que tu comportamiento de obedecerle al Señor va a juzgar a los demás, por supuesto. Por supuesto. Dime. Es que me estaba acordando justamente, no me acuerdo exactamente las palabras de este predicador, pero algo así decía que tu comportamiento, tu testimonio debe de resaltar o dar a relucir, o sea, como que otros creyentes se cuestionen si verdaderamente están en los caminos de Dios o no, ¿verdad? Sin tú decir absolutamente nada a veces. Estás estableciendo un juicio. Como dice, predica el evangelio si es necesario usar palabras. Exacto, sí. Ahí está. Eso es. Sí. De eso habla Jesús y de eso está hablando. O sea, de eso está hablando. Pero bueno. Siguiente pregunta que está ahí era... No, ya. ¿Ya las dos ya las respondimos? Sí, ya. ¿Qué preguntaron ya, verdad? Sí. Miren, Sigue nada más lo del comentario. un comentario ahí, ok. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el comentario que está ahí, versos atrás? Sí, dice, versos atrás los discípulos y la multitud fueron amonestados como una generación incrédula. Lucas 9:41. Y ahora Jacobo y Juan se acercan a Cristo para plantear su pregunta y aparentemente lo hacen con fe. Pero la confianza y la fe para acercarnos a Cristo y exponerle nuestra petición deben ser por encima de todo, llevarnos a establecer el reino de Dios en misericordia, paciencia y compasión. Así es, no en juicio, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, es en eso, ¿verdad? No en juicio, sino en misericordia. Porque No, como nos decía, como la... Oye, gorda, hazme lo que no sé qué harías. Para acá. Porque dice que de la manera que nosotros juzgamos vamos a ser juzgados. Con la vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Muy bien. Porque recordemos que ninguno de nosotros tiene el alcance para llegar al Señor. Ha sido su misericordia y su gracia que nos ha alcanzado. Y esa es la que nos va a poner delante de Él limpios y sin mancha. No es ninguna actitud, ninguna acción, ninguna nada. Por más que obedezcas, espero no vaya, que el Espíritu lo revele. Por más que obedezcas a Dios, ninguna de tus acciones te llevará delante de Él limpio y sin mancha. Es la sangre preciosa de Cristo la que nos llevará. Oye, ¿pero qué no se trata de obedecer a Dios? Sí, pero eso no te va a llevar, eso es una evidencia de que le has entregado tu vida al Señor. ¿Ya? No es el pase para abordar, no lo es. Ninguno de tus actos, por más obediente que seas. ¿Sí capiche? Bien. Es increíble, pero así está manifestado. Bueno, estábamos viendo ya al final el mensaje mal interpretado. Y estábamos viendo a estos discípulos, ¿verdad? Sigue el mensaje correcto ministrado con el espíritu correcto. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor, ¿verdad?
Gabriel, ¿me ayudas con el 55? Entonces volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén, gracias. Entonces dice que el Señor, después de que le dicen estas cosas, ¿verdad? El Señor voltea con ellos y los reprende. Y los reprendió solamente diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no los regañó, ni les echó un chorro, ni nada. Simple y sencillamente les dijo, ustedes no entienden todavía, no saben de qué espíritu son. No se trata de juicio. Y todo lo que dijimos ya ahorita en la sección pasada es exactamente lo que está manifestando Jesús. Esto no se trata de juicio, se trata de misericordia, ¿verdad? Y por eso es que les dice el siguiente versículo, ¿verdad? Pero vamos a contestar las preguntitas que dicen, ¿qué hizo el Señor Jesús con Jacobo y Juan? Los reprendió, exactamente. ¿Qué respondió a la pregunta de los dos hermanos? Vosotros no sabemos de qué espíritu sois. Así es. Confundidos, quisieron, ¿cómo se puede decir? A lo mejor no ayudar, pero quisieron como que defender a Jesús, ¿verdad? Pues vamos a entrar en defensa de Jesús, pero con el poder tuyo, Jesús. O sea, manda fuego y bótalos a todos, ¿no? Extermínalos. No se trata de eso. Si hemos tenido el gran privilegio inmerecido, y lo vuelvo a recalcar, inmerecido, de haber sido llamados por nuestro Señor, pues tendremos que mostrar la misericordia que el Señor mostró en esta tierra. No el juicio que va a venir a mostrar. Pues esa es su segunda venida y eso le pertenece a Él. Ahorita lo leyó mi hija en Romanos. O sea, eso es para después. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia y nosotros debemos de procurar la justicia de Dios que opere en todo el mundo. Sabemos que no va a suceder, pero no está en nosotros decir, tú sí, tú no, o simple y sencillamente que caiga fuego sobre ti. O sea, tú no quieres entender, o tú no es. Híjole, si el Señor no hubiera derramado su misericordia para con nosotros, estuviéramos igual o peor que esa persona a la que no le tenemos paciencia, o a la que estamos un poco enojados o molestos con ella por tal o cual situación, lo que sea, guste o mal. Y lo natural, en nuestra naturaleza caída, cuando me hacen algo, pues mi reacción es defenderme y querer desquitar, ¿no? Cuando el Señor nos ha dicho de muchas maneras misericordia, ¿verdad? Pon otra mejilla, ve la segunda milla, dale la capa y la túnica, muchas cosas, ¿no? Que obvio, eso es espíritu, o sea, eso es en el espíritu. O sea, si no está el espíritu ahí, es imposible que hagas esas cosas. Si estando, batalla. Entonces ese es el punto. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Todo. Oye, estudiaron bastante. Hemos vivido esa misericordia. Amén. Versículo 56. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 56? Sí. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, hijos, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a hacer juicio hoy. Yo he venido a salvar las almas hoy. Y eso es lo mismo que ustedes van a hacer. Por eso el comentario que nos ponían ahí es ese, ¿verdad?
manifestar la misericordia, ¿verdad? Del objetivo venía, ¿verdad? Como debemos procurar también lo mismo, es decir, al ministrar y al orar por otros, ¿verdad? Es decir, manifestar la misericordia que el Señor muestra para con nosotros, hacerlo así para con todos, ¿verdad? Ya si el Señor lo llama o no lo llama, ese ya no es mi cuestión, pero yo tendré que mostrarle a Cristo a través de mi vida a tal o cual persona. Es que tú no sabes lo que me hizo, hijo, cuando pensemos eso, pues exactamente, ¿qué es lo que yo le hice al Señor? Pensar en en la deuda que tenemos con el Señor por todo lo que nos perdonó, por todo lo que nos hizo. Preguntas: ¿a qué ha venido el Hijo del Hombre? A salvar las almas de los hombres, no a perderlas. ¿Qué hicieron el Señor y los discípulos al ser rechazados? Se fueron a otra aldea. Ahora, yo pienso, ¿verdad? Es triste que el Señor se vaya a otra aldea y haya venido contigo y tú le hayas rechazado. Este es otro punto, ¿verdad? Que ya es cuestión entre Dios, entre nuestro Señor Jesucristo y aquel que le rechaza. Pues se va a ir a otra aldea. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? El Señor que nos guíe. Listo, chicos. Preguntas, dudas, comentarios.